Ok, vamos allá entonces. ¿Me confirma si está saliendo bien la imagen? Sí. Men. Perfecto. Bueno, la clase se llama Nuevo Testamento. Vamos a partir de este punto y darle respuestas a estas preguntas. Vamos a dedicar unos minutos a responder estas preguntas. Obviamente yo también necesito saber, de una manera, vamos a decirlo así, bastante rápida, cuál es el bagaje, cuál es el conocimiento que ustedes tienen de lo que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, vamos a darle respuesta a estas 4 preguntas. Usted va a escribir sus respuestas y las vamos a compartir. La primera, ¿qué sabemos del Nuevo Testamento? ¿Sí? ¿Qué sabe usted? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué ha escuchado? Tal vez alguien aquí me diga, pastor, no, yo he recibido clases especializadas sobre el Nuevo Testamento. Bueno, digo yo, ok, interesante. O tal vez usted me diga, yo lo que sé es poco, lo que sé es mucho, lo que sé es esto, lo otro. Todo lo que usted considera que es su sapiencia en cuanto al tema del Nuevo Testamento. Número 2, ¿cuál es el libro que más le gusta o que más me gusta y por qué? ¿Por qué le gusta ese libro del Nuevo Testamento? ¿Cuál es? ¿Ya? Vamos a ver esas diferentes ópticas desde lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento. Número 3, ¿cuál es el libro que menos me gusta o que menos le gusta y por qué? Como yo le mencionaba, a mí el libro que menos me gusta del Nuevo Testamento es el libro de Apocalipsis y no es porque le tengo miedo, sino porque cuando yo estudio el libro de Apocalipsis desde lo que es lo escatológico, Dwight Pentecost escribe en uno de sus libros, Eventos del Porvenir, un libro muy bueno, eh, establece un principio, ¿verdad? Y dice que hasta cierto punto la literatura apocalíptica es especulativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque se está trazando líneas de pensamiento y argumentos con hechos futuros. Y en algún momento usted me ha escuchado decir esto en otra clase, si tanto problema tenemos nosotros ya con hechos del pasado históricos, incluso con escritos del Nuevo Testamento, ¿se imagina la dificultad que tenemos nosotros a elaborar alguna argumentación concreta, 100%, sin margen de error, entre comillas, sobre hechos futuros que no han pasado? Entonces, por eso es que casi no me gusta el libro de Apocalipsis, ¿ya? El libro que más me gusta a mí, pues, son los evangelios, ¿ya? Número 4, ¿cuántas veces he leído o ha leído completo usted el Nuevo Testamento? Es decir, los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Cuántas veces usted lo lee? Vamos a dedicar unos minutos para eso, para que usted escriba su respuesta. Y a medida vayan terminando, usted me dice, ya terminé, y vamos esperando a los demás para interactuar un poco en estas primeras preguntas diagnósticas y reflexivas sobre el tema del Nuevo Testamento, ¿sí? Mandela responde.
¿Alguien ya terminó? Compacto no. No. Por favor, si alguien tiene abierto el micrófono, ciérrelo para que no haya Ujú. problemas, por favor. Ya terminé, pastor. Gracias, hermana Patricia. Muy bien, vamos a esperar a 2 o 3 hermanos más para que interactuemos un poco. A ver si me estaba el- A veces está abierto el micrófono. ¡Ey, niña! Deja ahí. Terminé, pastor. Perfecto. Ok, para que vayamos avanzando, hermana Patricia, coméntenos un poco las respuestas suyas a estas preguntas. Bueno, ¿sí me escucha, pastor? Le escucho muy bien. Ok, pastor. Bueno, ¿qué sabemos del Nuevo Testamento? Marca una etapa del nacimiento de nuestro Salvador y Redentor, Señor Jesucristo, y de Juan el Bautista, que era el designado el profeta más grande que podía haber. ¿Y cuál es el libro que más me gusta? Pues Mateo, porque describe la vida de Jesús, sus milagros, sus apóstoles, como el principio de todo, ¿verdad? De la vida de Jesús. ¿Cuál es el libro que menos me gusta? La verdad es que todos me gustan porque cada uno tiene su propósito y una enseñanza. Así que no podría decir alguno que no me gusta. Todo tiene su propósito en el Señor y que está marcándose cada día esos propósitos y sus profecías. Y el 4, no lo leí así de un todo, pero la mayoría la leyó capítulos separados, libros separados. Cada vez que uno agarra un tema, pues agarra un poco de cada libro. Ya, Eso es todo, pastor. Gracias. Gracias, hermana Patricia. Daniel. Sí, pastor. Bueno, la primera pregunta que sabemos del Nuevo Testamento, pues, es la parte de la Biblia que surge a través del nacimiento de Jesús.
y que resumen sus libros, pues tanto la vida y ministerio de Jesús como el nacimiento de la iglesia, entre otras. Ujú. Em, ¿Cuál es el libro que más me gusta? Pues Hechos de los Apóstoles, porque aprendemos mucho a través de las vivencias y experiencias de los apóstoles y el nacimiento de la iglesia. El que menos me Ok. gusta, pues Apocalipsis, porque es el que menos he leído, el que menos comprendo y el que en sí, al no haberlo leído y no comprenderlo tanto, pues es el que menos he disfrutado de leer. ¿Y cuántas veces he leído completo? Pues leerlo completo cuando leí la Biblia por completo y después, igual que la hermana, pues libro por libro creo podré decir que unas 6 veces sin contar Apocalipsis, porque si no lo he leído tantas veces. Ya está bien, está bien. De eso se trata, de poder ver sobre qué base, ¿verdad? Vamos a ir apuntando un poco la clase. Ok, ¿alguien más que haya terminado y quiera compartirnos sus Yo, respuestas? pastor, la hermana Ana Cruz. Cruz, díganos, cuéntenos, quémese también hoy. Casi igual que el otro hermano anterior. Dice, ¿qué sabemos del Nuevo Testamento? Yo le puse que es el Antiguo Testamento revelado. En la número 2, ¿cuál es el libro que más me gusta y por qué? También puse que es el libro de los Hechos, porque para mí es fundamental, ya que narra la historia de la iglesia y establece un vínculo entre los evangelios. O sea, se relacionan y ahí podemos estudiarlos también. El libro que menos me gusta, pues no es que no me guste, pero es que me cuesta trabajo a veces entender los simbolismos, es el del Apocalipsis también, porque como marca muchos simbolismos, a veces se me Sí, dificulta. ¿Y cuántas veces he ok. leído completo el Nuevo Testamento? Pues probablemente, bueno, completo, probablemente 2 veces, pero continuamente leemos para preparar clases o para Ok. preparar, entonces a lo mejor son más. Sí. Sí, Muy hermano. bien, hermana Cruz, gracias, gracias. Jade, perdón, ¿cómo se pronuncia su nombre? ¿Jade o Jade? ¿Cómo es? Jade, así es, Jade, ya. pastor. Ujú. Ya, Jade, coméntenos. Sí, pastor, yo lo puse en el chat porque como, Sí, perdón, es que no los no estoy sabían viendo dónde. no los estoy viendo a todos en la pantalla, Ajá. pero le Sí, nada escuchamos, más Jade. que, bueno, la respuesta uno, yo le puse, no estoy viendo las preguntas, por eso no sé cuál es, pero Ujú. sabemos que el libro que más, bueno, sabemos que el Nuevo Testamento habla del nuevo pacto y de la gracia que hoy tenemos y más sobre la salvación dada por Jesucristo. Ujú. Y las dos puse las cartas paulinas porque nos enseña al cristiano a vivir una vida piadosa y cómo agradar a Dios para alcanzar la salvación. Y Ujú. pues el libro que no es que no me guste, sino que se me complica entenderlo es el Apocalipsis Ok. porque habla de mucha simbología Sí, y me cuesta entenderlo por más que lo lea. sí. Ok, ok, Y he leído el Nuevo Testamento, o por así decirlo, toda la Biblia 2 veces. ok. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Gracias, Jade. Ok, creo que varios van empatados ahí. Bueno, vamos empatados con el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Tal vez no nos gusta mucho. Las otras personas que levantaron las manos, recuerden, no les estoy viendo a todos, así que abran su micrófono tranquilamente y nos comparten. Yo paso, Sí, Diana. Diana. Pues la primera pregunta es que sabemos del Nuevo Testamento, que habla del nacimiento de nuestro Salvador y Ujú, que vivimos bajo la gracia. ujú. En el segundo, ¿cuál es el libro que más me gusta y por qué? Pues yo puse los evangelios, porque habla de Jesús compartiendo y cómo le hablaba a sus discípulos, ¿no? Por medio de las parábolas y nos hablaba también de llevar el evangelio, ¿verdad? Y la Ok. 3, le puse, ¿cuál es el libro que menos me gusta? Pues también puse que Apocalipsis, pero yo le puse que por cómo habla de la tribulación, ¿no? Y de la Ajá. gran tribulación y cómo aquellos que no reconozcan a Jesús como su Salvador, Ujú. pues se van a quedar, ¿no? Eso se me hace
pues tremendo cómo va a haber tanto desastre en ese momento. Y eso es lo que más, pues, se me dificulta, ¿no? ¿Y cuántas veces lo he leído completamente? Pues, yo digo que 2. 2 y a lo mejor 2. Completo así. Porque sí leemos varias veces, pero pues así que lo haya leído completo, pues yo creo que 2. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Una persona más que nos quiera compartir sus respuestas? Bendiciones, hermano, ¿cómo estás? Saludos, hermana Eli. Sí, del Nuevo Testamento, lo que sabemos es, pues sabemos que es empieza la gracia, el registro de la vida, de las enseñanzas del Salvador durante su ministerio terrenal, ¿verdad? También sabemos de los viajes y las enseñanzas de los apóstoles que salieron, que viajaron, y después qué pasó después que nuestro Salvador ascendió, qué es lo que pasó con los apóstoles. Eso es lo que hablan lo que sea del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el libro que más me gusta y por qué? Son varios los que me gustan, porque me encantan las parábolas del Mateo, pero también me fascina el libro de Juan, porque es donde habla los principios de la divinidad de Jesús como hijo, y habla no nomás los principios, pero también la expresión de Cristo en la vida del Espíritu Santo. Entonces, Juan siempre ha sido uno de mis libros favoritos porque puedo correr sobre salvación, fe. Creo que es uno de los libros principales que cualquier cristiano debería saber, ¿verdad? Prepararnos. El libro que menos me gusta, no creo que tengo ninguno, pero si tuviera que escoger uno, creo que estoy de acuerdo con ustedes en Apocalipsis. No tanto, mi papá es teólogo del libro de Apocalipsis. Me lo ha tratado de explicar muchas veces. Lo entiendo los candeleros, las señales, los caballos, los cuernos, todo, pero es un poco difícil de meter las fechas, las concordancias con cada símbolo que te habla Apocalipsis. O sea, me hizo un poquito, si tuviera que escoger uno sería este. ¿Cuántas veces he leído completo el Nuevo Testamento? No creo que lo he leído completamente, hermano. Creo que y si lo he leído no me he dado cuenta, porque nunca me he sentado y decir voy a leerlo completamente, siempre nomás he agarrado libros, los he leído y brinco a otros. No, verdaderamente no tengo concepto si lo he leído o no, hermano. Perfecto, gracias, hermana Eli. Bueno, amados hermanos, es importante darle respuesta a estas preguntas precisamente por lo que les mencionaba al inicio, ¿verdad? Si vamos a ir construyendo en la clase y vamos a hacer un intercambio de saberes. Bueno, fíjense que en los temas del Nuevo Testamento, gracias por todo lo que ustedes mencionaron, que está bien, ¿verdad? Mencionaron a Jesús, mencionaron la gracia, pero hay otros hechos más también que yo solo los voy a mencionar, no nos vamos a meter ahí. Hablaron de la iglesia, muy bien. Bueno, hablamos del derramamiento del Espíritu Santo, hablamos de los viajes misioneros de Pablo, hablamos del primer mártir del cristianismo, el primer mártir de la iglesia, que es Esteban. ¿Saben que con ese tema de los mártires, William Barclay en su comentario del libro de Mateo, habla de los protomártires, que fueron los niños que mató Herodes cuando estaba buscando a Jesús para matarlo, ¿verdad? Valga la redundancia. William Barclay le habla de eso, dice, los protomártires, los primeros mártires fueron unos niños en la matanza, ¿verdad? Y de hecho se cree que no fueron muchos niños porque el pueblo no era muy grande. Pero tomando en cuenta la opinión de ese comentarista, que si de hecho ustedes quieren los comentarios de él, yo se los puedo enviar, son varios, ¿verdad? Él tiene un libro por cada, un tomo, por decirlo, por cada libro cuando hace los comentarios. Y en el caso de Esteban se conoce como el primer mártir de la iglesia, ¿verdad? En ese sentido. En el libro de los Hechos es bien curioso porque fíjense que quien más tiene protagonismo es el Espíritu Santo. De hecho, algunos teólogos que han mencionado y han dicho que el libro de los Hechos no debería llamarse los Hechos de los Apóstoles, sino que los Hechos del Espíritu Santo, porque es el que sobresale. Eso es lo que han dicho algunos teólogos, ¿verdad? Obviamente vemos también todo el abordaje teológico y las bases de nuestra fe, nuestro cristianismo. Vemos el pensamiento paulino, vemos el pensamiento petrino,
vemos también los evangelios y otras cosas bien interesantes, pero el Nuevo Testamento está lleno de un montón de cosas, ¿verdad? Un montón de cosas. En cuanto al libro que más nos gusta, ¿por qué les pregunto yo esto? Porque fíjense que en una ocasión, tal vez más adelante les doy el dato, alguien se inventó hacer un canon, que fue el canon de Marción. De hecho, Marción fue un filósofo pagano, escritor, que incluso decía, el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento es malo, es sanguinario, es cruel. El Dios del Nuevo Testamento no puede ser el mismo, porque es diferente. Ahora, es el mismo Dios, solo que, como dice Karl Barth, Jesús en el Nuevo Testamento es el prisma de Dios. De hecho, hay una forma diferente, hay un corte en la historia donde el Nuevo Testamento marca cosas bien importantes por cosas que ustedes mencionaban, en el sentido, ya la gente no era salva por la ley, sino por la gracia. Y en el Nuevo Testamento es interesante porque la salvación ya no es solo para un pueblo particular, sino para el pueblo gentil, y es donde aparecen las misiones, y ustedes conocen todo eso, esa famosa alegoría de Sara y Agar y todas esas cosas que hablan Pablo en ese sentido, pues que es injertado como olivo silvestre y esas cosas. Ya la salvación es para todos, vamos a decirlo en términos generales. ¿Cuál es el libro que menos nos gusta? Bueno, compartimos todos, creo yo, con el tema de lo que es el Apocalipsis, ¿verdad? Como yo les mencionaba, a mí no me gusta mucho, sí lo he leído, sí lo he estudiado, pero no me gusta por esa incertidumbre a veces que hay, ¿verdad? En cómo interpretar correctamente. Hay muchas escuelas de interpretación, como por ejemplo, un sector de los cristianos cree que no va a sufrir la tribulación, otros creen que sí van a sufrir la tribulación. Entonces hay muchas corrientes ahí, creen en el milenio, otros no creen en el milenio. Hay una cantidad de cosas ahí bien importantes que sí son necesarias de estudiar, y por eso la clase final. Y miren qué bueno, como que nos conectamos con lo que Dios quería para la clase, porque lo último que vamos a ver en la clase del Nuevo Testamento, Eli, Daniel, va a ser el Apocalipsis. Ustedes se imaginan si yo hubiera empezado por el Apocalipsis. No, pues ustedes me dicen, no, ya no voy a la clase, Pastor Martín. Ese pastor se alocó, se rayó, empezó pero con lo más fuerte. No, vamos a ir al final. Y obviamente vamos a hacer una aproximación. El tema del Apocalipsis es un género literario escatológico que es bien profundo. ¿Y cuántas veces hemos leído pues el Nuevo Testamento completo? La pregunta es importante, porque a medida que ustedes más lean el Nuevo Testamento, más van a aprender de él, más van a conocer. En mi caso, pues nosotros con mi esposa de la iglesia que venimos en Honduras, la meta siempre era que todos los años leyéramos la Biblia completa, con un calendario de lectura. Y pues yo, desde que tengo razón, tal vez desde que entré al discipulado, he leído en muchas ocasiones el Nuevo Testamento, ¿verdad? Varias veces, y cada vez que lo leo, encuentro cosas nuevas, encuentro cosas que me llaman la atención, lo veo con otra óptica, estudio un poco más, me generan más dudas, me generan más preguntas, pero en varias ocasiones lo he leído, y pues a mí, yo soy un apasionado de la lectura bíblica, del estudio, y recuerdo que en una de mis especialidades en la Universidad Teológica de Puerto Rico, en algunas ocasiones nosotros llevamos todo el semestre el estudio de un libro. Por ejemplo, estudiamos el Evangelio de Juan. Mire, eso fue tan hermoso, tan rico, todo un semestre estudiando ese libro. En otro momento estudiamos los libros poéticos. Y es que uno se puede estar ahí tiempo estudiando, aprendiendo, a veces, como el profesor era especialista en idiomas, ¿verdad? Y pues cuando hacíamos trabajos exegéticos, había momentos, amados hermanos, que yo no sé, de alguna manera el Espíritu Santo se metía en la clase, como dicen los boricuas, se metió Dios y nos ministraba con lo que aprendíamos en la palabra de Dios. Mi deseo es que usted sí aprenda del Nuevo Testamento, tenga conocimiento académico, intelectual, pero que de alguna manera, como lo dijo un teólogo en algún momento, usted siga teniendo contacto con las Escrituras, tenga contacto con la palabra de Dios. Y este teólogo decía lo siguiente: que la palabra de Dios forme en nosotros, en nuestro corazón, a Cristo como formó a Jesús en el vientre de María. Mire qué hermosa esa afirmación de un teólogo.
¿Por qué? Porque la palabra del Señor forma a nosotros, a Cristo, en nuestros corazones. Así que gracias por sus respuestas. Vamos ahora entonces ya a la materia. Ok, vamos a establecer de manera introductoria que la palabra Nuevo Testamento viene del latín Novum Testamentum, ¿sí? Acuérdense que esta presentación usted la va a tener. Obviamente hay cosas que yo no las tengo en la presentación y las puede ir apuntando. Lo cual se puede también traducir en el idioma griego con la palabra diataque, ¿sí? ¿Qué significa pacto o alianza? Como alguien dijo por ahí, muy bien dicho, el Nuevo Testamento es un nuevo pacto, es una nueva forma en la cual Dios nos reconcilia con él mismo por medio de Jesucristo, por medio de Jesús. Y mire qué interesante, que cuando hablamos un poco de lo que es el Nuevo Testamento y con esas divisiones de la Biblia, es importante que nosotros vayamos un poco atrás en la historia y podamos identificar que los primeros que utilizaron esa división de Antiguo y Nuevo Testamento fueron Tertuliano. Ahora, ¿quién fue este famoso Tertuliano? Bueno, en la historia se le conoce como el padre de la iglesia, uno de los padres de la iglesia, porque hay varios, ¿verdad? ¿Qué afirmaba Tertuliano? Él sostenía en rasgos, en temas generales y concretos, él sostenía que solo hay un Dios. Y ese Dios único es el único creador también. Eso es lo que sostenía Tertuliano. Ahora, también hay otro teólogo que afirmaba el tema del Nuevo Testamento con ese término, y es el famoso teólogo Orígenes. Ahora, Orígenes era filósofo, teólogo también considerado padre de la iglesia. ¿Y qué es lo que decía Orígenes? Nosotros tenemos mucha influencia de Orígenes y de Agustín, ¿sí? En nuestra fe cristiana, son los que elaboraron los postulados teológicos clásicos que nosotros de alguna manera sostenemos en muchas argumentaciones. ¿Qué era lo que sostenía Orígenes? Bueno, él creía que Jesús era tanto humano y como divino, lo que en teología clásica se llama la unión hipostática. Jesús tenía su naturaleza humana, pero también su naturaleza divina. Y ya solo con esos argumentos, miren que se empezaron a dar debates teológicos, debates conciliares, incluso para aceptar el canon, que lo vamos a ver más adelante, para afirmar algunas cosas. De hecho, uno de las discusiones fuertes en uno de los concilios fue si María era la madre de Dios o la madre de Jesús. ¿Ya? Y se le llamó la Teotocos desde la tradición histórica católica. El Teotocos es la madre de Dios. Ese fue un tremendo, por así decirlo, discusión, y se empezaron a elaborar algunas cosas. Ahora, no podemos decir que María fue la madre de Dios o la madre de Cristo, sino la madre de Jesús. Y por ahí se vienen un montón de discusiones teológicas. ¿Y por qué yo le estoy dando este micro marco referencial? Porque es importante ver qué es lo que dijeron la gente pensante en ese tiempo, los teólogos, los que sabían, los eruditos. Entonces ellos empiezan a utilizar esa frase de Nuevo Testamento, de Antiguo Testamento, y mire hasta cuándo es que empiezan a utilizarla. A finales del segundo siglo de la era cristiana, es decir, hasta el año 200 después de Cristo. Si usted creía que el tema del Nuevo Testamento como nombre o de Antiguo Testamento era algo que se utilizó en la historia, pues no, déjeme decirle que eso no, hasta 2 siglos después se empezó a utilizar esa nomenclatura, incluso hasta después de un tiempo se empezaron a utilizar los nombres de los libros, los capítulos, los versículos, y por ahí hay otra persona a la que se le da, se le atribuye, que es Dionisio el Exiguo el Enano, que es el que determina esa nomenclatura, la historia antes y después de Cristo. Entonces, todo eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta para poder ir viendo de a poco cómo se va formando el Nuevo Testamento. Ahora, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento se escribieron durante esa segunda parte del siglo I.
Se cree que después del primer siglo es donde se empiezan a elaborar las primeras obras literarias. Ahora, es importante también que nosotros notemos, como lo dice Berkov, la Biblia no es algo, especialmente el Nuevo Testamento, no es algo que apareció de la noche a la mañana, sino que se fue construyendo poco a poco. Pasó un periodo bastante amplio y fue dándole forma con muchos hechos, con muchos sucesos, con muchos nombres, con muchos personajes que es difícil poder acapararlos a todos en la historia o en algún tomo literario. ¿Y por qué yo digo esto? Porque el Nuevo Testamento se da en medio de un clima histórico, en un clima cultural, y lo complicado es que cuando se van dando los hechos del Nuevo Testamento, y mira, apréndase esto, una cosa es cuando se dieron los hechos, otra cosa es cuando empezaron a escribir de esos hechos, ¿sí? Pasa mucho tiempo después, no es que pasó algo y es como ahora, ¿verdad? De repente yo puedo estar en clases con ustedes hoy y ese es el hecho. Mañana yo puedo escribir el día tal, yo estuve con Eli, estuve con Liliana, estuve con la hermana Cruz, estuve con Daniel. Inmediatamente, no. Con los libros del Nuevo Testamento tuvo que pasar mucho tiempo, ¿sí? Ahora, la ventaja es que esta cultura tenía lo que era la tradición oral, ¿sí? Y practicaban lo que es la menotecnia, se llama esto, que era poder memorizar, de hecho, la ley, por así decirlo. Ahora, lo que complica un poco en el tema histórico es que el Nuevo Testamento se va desarrollando bajo la influencia de tres grandes culturas de la época, ¿sí? Se va dando en ese sincretismo cultural, por así decirlo. ¿Y cuáles eran esas tres grandes culturas en ese tiempo donde se va desarrollando los hechos del Nuevo Testamento? Yo quiero que alguien me ayude a buscar Juan 19, capítulo 19, versículo 19. Esa es una de las muestras históricas que el Nuevo Testamento nos enseña en las tres culturas que se movían todos estos hechos. A ver, alguien que lo busque, por favor. Juan 19, ¿qué? Juan 19, 19. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en que estuviera escrito Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Ok, el 20 dice algo más. Muchos de los judíos lo oyeron porque le sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. Ok. Mire qué interesante. No es un curso de exégesis. Pero ¿qué le dice usted la lógica? Que es una forma de acercarse al texto, ¿verdad? Obviamente no siempre es la más efectiva, pero es uno de los primeros acercamientos que uno tiene al texto cuando se estudia exégesis. Si hay un letrero, si hay una, digamos que era una tablilla en realidad, que le dice que hay una leyenda en tres idiomas, ¿cuál cree usted que eran esas culturas predominantes en ese tiempo? Si usted escribe algo en español, es para alguien que habla español. Si usted escribe algo en inglés, es para alguien que habla inglés. Si usted escribe algo para alguien que está en portugués, para que alguien lo lea en portugués. Pero interesante el dato que nos da Juan. ¿Cuál cree usted que eran esas tres culturas predominantes en esa época? A ver, alguien que se queme. ¿Cuáles eran esas tres culturas? A ver, según lo que dice el texto. Pues eran ¿Cuáles eran? los griegos, los judíos y... Sí, muy bien, muy bien. Los romanos. Muy bien. Los Excelente. romanos. Y los romanos, correcto, excelente. ¿Se da cuenta? Miren, cuando venga otro profesor, pero écheme porras a mí, ¿sí? Y le diga, ¿qué sabe usted del Nuevo Testamento? Ya usted ya va a venir con ese caché, ¿va? No, mi profesor del Nuevo Testamento, el pastor Gerardo, me enseñó, bueno, más la Biblia es la que nos enseña eso. ¿Qué sabe usted del Nuevo Testamento? Que el Nuevo Testamento se desarrolla históricamente, políticamente y teológicamente en tres culturas predominantes, que son la judía, la griega
y la romana. ¡Wow! Mira, interesante. Entonces, todas esas culturas, esas tres culturas, tenían sus propias cosas, obviamente como todo lo que es la cultura. Y bajo esas culturas es que se va desarrollando el Nuevo Testamento. Ahora, es importante que tomemos en cuenta ese punto de partida para poder comprender un poco o un poquito de manera general el Nuevo Testamento. Si nosotros no estamos claros en cómo se fueron dando y desarrollando esas culturas, pues no vamos a tener una visión correcta y adecuada. Entonces, el aspecto cultural es importante porque los discípulos de Jesús eran judíos, sus discípulos eran judíos, los primeros creyentes fueron judíos. Algunos dicen que Jesús no hablaba griego, sino que hablaba arameo, un arameo galilaico, dicen Yatensi en uno de sus escritos. Igual, pues interesante lo que Jesús hablaba, y es importante, no lo vamos a ver hoy porque no nos vamos a meter ahí, pero Jesús nunca, escuche esto, Jesús nunca escribió nada. Él no escribió nada, excepto aquel pasaje donde se encuentra con la mujer y escribe algo en tierra, pero esa era una forma cultural en las cuales se hacían los tratos, las cuentas, los negocios, y eso exegéticamente tiene un significado bien importante. Por ahí hay otros documentos que no están dentro de la Biblia que dicen que Jesús escribió, que Jesús plasmó sus dichos en algún lado, pero no hay nada 100% cierto. Ahora, para que nosotros tomemos en cuenta entonces esas cosas que estamos hablando, vamos a pasar ahora a analizar un poco el aspecto religioso, ¿sí? ¿Cuál era el aspecto religioso en aquel tema? ¿Qué pasaba? Hay tres aspectos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Uno de ellos es, bueno, ya se los adelanté, déjenme quito esto de aquí para que se vea bien. Uno de ellos es el aspecto religioso, ¿sí? Acuérdese que el Nuevo Testamento, Jesús, su ministerio, su trato con los discípulos, sus peleas teológicas, qué sé yo, no se dan en un vacío. Cuando hablamos del aspecto religioso, es interesante que nosotros vemos que habían varias corrientes, habían varios pensadores, habían varias corrientes teológicas, habían varias corrientes que argumentaban en lo sobrenatural. Habían unos que creían en unas cosas, habían otros que creían en otras. De hecho, algunos de estos movimientos religiosos, Jesús los llama. Y uno de los que estaba en esa época eran los famosos saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Estos eran un partido político, ¿ya? Eran más un partido político, ellos llevan mucho el tema político. Algunos los veían más como eso, como un movimiento político que una secta, pero ¿quiénes lo integraban? Mire qué interesante, este aspecto religioso en los saduceos lo integraban los aristócratas, los que tenían mucha plata, los sacerdotes pertenecían a este grupo religioso. ¿Y cuál era una de las características de los saduceos? Este grupo negaba la vida futura, ¿sí? No creían en la vida futura. No creían en la retribución, es decir, si usted se porta bien, Dios lo va a bendecir. Si se porta mal, Dios lo va a castigar. No creían en esa ley de la retribución. No creían tampoco en la resurrección. No creían en la inmortalidad del alma. Este grupo de los saduceos negaban la existencia de los ángeles y de los demonios. Mire qué interesante. En ese escenario religioso es el que Jesús se empezó a enfrentar. Interesante, no creían en los demonios, no creían en los ángeles, pero los saduceos sí esperaban a un Mesías. Esperaban a un Mesías que en cualquier momento iba a venir a liberar el pueblo. Ellos se consideraban que eran las personas que Dios les hablaba y que también podrían mantener la ley pura, por así decirlo. Mira qué interesante. Este era uno de los movimientos religiosos en los cuales se da los primeros años en los cuales Jesús empieza a hacer su ministerio. Este sí se lo sabe usted, ¿verdad? Este sí lo debe haber escuchado usted en algún momento. Incluso a veces cuando en la iglesia se dice
es que este es un fariseo, este no parece cristiano, este es lo que es un espíritu farisaico. Existía el grupo religioso de los fariseos, llamados también Hasidim, los piadosos. ¿Por qué se les llamaba los piadosos? Porque tenían un rigor al cumplir la ley y la tradición, a tal punto que imponían también a los demás. ¿Se acuerda que en alguna ocasión Jesús les dijo, ustedes ponen cargas en los hombros de los demás, cosas que ustedes ni siquiera quieren levantar? Yo estoy parafraseando el texto, ¿sí? Y Jesús les da palo a los fariseos, ¿sí? Les da duro. Era para ellos una fuente de gozo el estudio de la ley y la aceptación de sus cargas. Ahora, ¿a quién usted recuerda que era fariseo? A alguien que usted recuerde en la Biblia, si no yo le doy el dato. Se cree que Pablo, bueno, el origen va así. Gamaliel era fariseo y Gamaliel formó a Pablo, ¿sí? Por eso usted ve en algunos momentos a Pablo siendo tan radical en muchas cosas. Entonces, mire qué interesante esa escuela. Ahora, en el caso de los fariseos, también ellos tenían sus escuelas propias. Ellos también consideraban que eran receptores de la ley, eran muy celosos porque querían mantener la fidelidad completa sin contaminación alguna sobre la ley que Dios les había dado. Obviamente, su principal exponente era Moisés, pero también pues en algunos momentos ellos creían que podían estar abiertos a lo que Dios les mostrara a ellos, ¿sí? Pero ellos eran personas que sí, contrario a lo que eran los saduceos, ellos sí creían en los ángeles, ellos también creían en los demonios y esperaban la llegada del reino de Dios. Pero a diferencia de los saduceos, ellos tenían ambiciones nacionalistas, es decir, los invadía a ellos un celo por su nación, por ser el pueblo escogido de Dios, y rechazaban cualquier contaminación cultural. En pocas palabras, ellos decían, el único pueblo que es escogido por Dios para salvación somos nosotros, ¿sí? Somos nosotros. Interesante. Gamaliel era fariseo. Pablo era fariseo. Obviamente Pablo después tiene una conversión que usted ya conoce, ya sabe. Pero interesante, estos movimientos religiosos en su época. ¿Cuál era otro de los movimientos religiosos? Eran los famosos celotas o celotes, como dicen. Y fíjense que es curioso porque la palabra celotas en griego es celotai, ¿sí? La palabra en griego, celotas, es celotai. ¿Y sabe qué significa celotai en español? Celoso. Así que si usted quiere darle con caché a su esposo con guante blanco, dígale hoy, mira, tú eres un celotai. Ya, tú eres un celoso. ¿Ya? Y mire qué interesante. Jesús llama a sus 12, a su grupo de discípulos, a un celote, a un celotas. ¿Sabe usted quién era? Judas. Judas era uno. Simón. Pero hay otro también. ¿Perdón? Simón. De Arimatea. Pero ¿cuál Simón? ¿Cuál de los dos Simón? Porque hay dos Simones ahí. De Arimatea, sí, yo creo que no, No, no es Simón Pedro. No es Simón Pedro. Simón. No, es el otro. Simón, de Arimatea, creo que no. Simón el celote se describe así. De hecho, hay un Simón el celote. Celote, sí, hay un correcto. libro que yo tengo aquí que se llama En busca de los 12 apóstoles, escrito por McBurney. Él habla muy bien de él. Este escritor hace un estudio de todos los apóstoles, buenísimo. Si lo tengo digital, se los envío. Y fíjese que Jesús lo llama a él. Ahora, los celotas o los celotes eran una ala de los fariseos. Andaban metidos por ahí el espíritu de los fariseos. Era un ala de los fariseos que no reconocían otro rey, otro mandato que no fuera el de Dios. Este grupo religioso era mucho más radical, violento y agresivo, y estaba dispuesto a utilizar la fuerza para establecer el reino de Dios. Mira qué interesante. ¿Sí?
Ellos no estaban de acuerdo con la pasividad de los fariseos. Los fariseos no eran violentos, los fariseos no eran agresivos, los saduceos no eran agresivos, los agresivos eran los celotas. ¿Sí? Ellos a veces hasta podían utilizar la fuerza. Ellos promovían, de hecho, una rebelión, una lucha contra el gobierno opresor en aquel tiempo, que era el gobierno romano. La motivación en sus corazones, en sus argumentos, era que tenían que promover, establecer el reino de Dios por medio de la violencia. Mire qué interesante. Ese eran los celotes o las celotas o las celotas. Hay Pastor, otro grupo religioso. Sí. Una pregunta. Ellos era el grupo que esperaban como un Pancho Villa, un revolucionario, Sí, correcto. como Excelente, el Mesías. Sí, excelente. Muy buen aporte. Excelente. Es correcto. Ellos esperaban un Mesías justiciero, es decir, un Rambo, un John Rambo. Sí, esperaban que viniera y liberara al pueblo. Sí, excelente aporte, hermano Juan. Ellos esperaban a ese tipo de Mesías. De hecho, hay algunos escritores que argumentan que Judas entrega a Jesús, porque también algunos creen que era parte de este grupo, antes de que Jesús lo llamara. Él entrega a Jesús para, bueno, eso es lo que dice el Evangelio de Judas, ¿verdad? Y la historia. Judas entrega a Jesús para que Jesús cause una revolución social y política, y los cristianos de ese tiempo, los seguidores de Jesús, porque todavía no eran cristianos, ¿verdad? Eso surge después, se levanten en armas y se liberen del imperio romano. Pero sí, ellos esperaban ese Mesías justiciero, guerrillero, es decir, un John Rambo de la época. Ok, el otro grupo religioso de la época eran los esenios. De hecho, por ahí tengo yo un libro que habla de los esenios, del Qumran, de un montón de cosas más bien interesantes. Los esenios contrastaban un poco más en el sentido de que se alejaban de la vida yavista normal, es decir, ellos no proclamaban en las plazas, no hacían proselitismo, no eran personas que les gustaba la vida pública, sino que se alejaban de la vida yavista normal, es decir, se alejaban de la práctica de Dios públicamente y se aislaban ellos. Hacían de la Torá o de la ley una regla de vida, pero introducían el espíritu. Hay algunos escritores que creen que los esenios fueron las escuelas de formación de Juan el Bautista, y algunos dicen que hasta de Jesús. De hecho, a Jesús, según la religión esenia, en ese tiempo se le considera como uno de los maestros de justicia. Eso dicen algunos escritores. Pero no sabemos a ciencia cierta si Juan el Bautista o Jesús pertenecían 100% a ese movimiento religioso esenio. Ahora, ese era el escenario al que Jesús se enfrentaba. Esas fueron las primeras realidades religiosas a las cuales Jesús estaba enfrentando o iba a enfrentar, y se va a ir desarrollando toda la historia de lo que es el Nuevo Testamento. Ahora, en esa época había dos grandes maestros de la ley, judíos. Dos grandes maestros de la época, que eran los caballos, diríamos, de Puerto Rico. Serían los cocorotes, serían los macizos, serían los top 10, serían los que tienen más influencia. Los dos grandes maestros de la época son dos señores que les voy a presentar. Obviamente esta es una imagen, no son sus fotografías, ¿verdad? Pero el primero era el famoso Shammai, ¿ya? En otros documentos ustedes van a encontrar escrito Shammai con dos S y sin H, pero se pronuncia Shammai. Algunos lo traducen así como yo lo he escrito. ¿Qué decía Shammai y cuál era el argumento de su escuela teológica rabínica? Ellos sostenían posturas más estrictas sobre la interpretación de la ley, ¿sí? Ellos eran mucho más estrictos, eran mucho más radicales. De hecho, la historia cuenta que este personaje con el otro que les voy a mencionar en algún momento se dividen por diferencias de interpretación con el tema de la ley. Se volvieron antagónicos. El otro personaje, el otro maestro, era Hillel, o la escuela
jalalaica, le dicen algunos. Hillel, o Bet Hillel, como ustedes lo van a poder encontrar, era todo lo contrario a Shammai. Parecía tomar más en cuenta las necesidades y la sensibilidad de la gente y no era tan estricto con el tema de lo que es la ley y el rigor que deben de tener. Y mire lo que decían algunos, o lo que decían ellos sobre el tema de lo que es la ley o el Shema, recitar el Shema, esa afirmación histórica en el Antiguo Testamento. Miren lo que decían ellos. Shammai, ¿se acuerda quién era Shammai? Era el más estricto. Decía lo siguiente: en la tarde todos han de inclinarse y recitar el Shema, y en la mañana han de ponerse de pie de forma recta, como está dicho, cuando te acuestes y cuando te levantes. Mire qué radical la forma de pensar de esta escuela rabínica de Shammai, ¿sí? En la tarde todos han de inclinarse y recitar el Shema, y en la mañana han de ponerse de pie y de forma recta, como está dicho, cuando te acuestes y cuando te levantes. Mire lo que decía Hillel. Hillel dice, todos lo pueden recitar, hablando del Shema, en el modo que se encuentren, porque se dice, y cuando tú camines en el camino, es decir, lo voy a poner en arroz y habichuela, como dice. Hay, según Shammai, decía, la hora para orar es en la mañana, en la tarde y en la noche, y tiene que ser de pie. Ya, radicalmente. Hillel decía, no, la gente puede orar cuando está en la ducha. La gente puede orar cuando va de camino al trabajo. La gente puede orar cuando está haciendo ejercicio. La gente puede orar en una cama de hospital. La gente puede orar cuando está en un paseo. Lo importante es que lo haga. ¿Se da cuenta cómo cambia el espíritu, por así decirlo? Por eso es que en el caso de Hillel dice que le ponían como el espíritu. Dicen algunos escritores, dicen algunos historiadores, que Jesús se identificó más con la escuela de Hillel, ¿sí? Hay otros escritores que dicen que Jesús en algunas cosas era muy radical con la característica de Shammai. Pero en el caso de los evangelios, nosotros nos damos cuenta que Jesús se alinea un poco más a lo que decía Hillel. Y le voy a dar un dato. ¿Quién recuerda cuál era la regla de oro que Jesús enseñó? ¿Recuerda usted cuál era? Hay una regla de oro que Jesús enseñó. La de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creo que hay otra. No, ese es el gran mandamiento. Cuando ores, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu espíritu. ¿No? Hacer discípulos. No. Orarás atrás es el gran mandamiento, es la gran comisión. Orarás atrás de las puertas, ¿no? ¿Perdón? La de amarás a tus enemigos. ¿Sí? No. Ok, ya no les voy a dar más la vuelta. Mateo 7:12. Escuchen. Mateo 7:12. Dice lo siguiente, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esa es la regla de oro. Curiosamente, ese argumento no es exclusivo de Jesús, porque Hillel ya lo había dicho de otra manera y lo dijo de la siguiente forma: lo que es odioso para lo que es odioso para los demás no hay que practicarlo. En otras palabras, lo que es odioso para ti no lo practiques con tu prójimo. Lo repito, lo que es odioso para ti no lo practiques con tu prójimo. Cuando uno va a estudiar el Nuevo Testamento se va a dar cuenta que hay cosas que Jesús ya dijo que no fueron exclusivas de él, como esta. Obviamente desde la elaboración ya ahí hay otros componentes, ¿verdad? Ya como que lo van elaborando un poquito mejor. Pero mire qué interesante, por eso algunos
comentaristas, escritores dicen que Jesús se inclinaba más a lo que era Hillel. Así que hoy usted ya se aprendió cuál era la regla de oro y de dónde Jesús sacó eso. Y mire qué curioso es, porque yo no sé si usted recuerda el texto donde Pablo dice que Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí acuerdan ese texto? ¿Sí se acuerdan o no? A ver, se me fueron. Sí, ¿Sí se pastor, acuerdan de amén. ese texto? ¿Ya? Sí, pastor. Ok. Ahora, la pregunta es, a los que les gusta leer los evangelios, discúlpenme la expresión, es bien hondureña. ¿Dónde rayos dijo Jesús eso en los evangelios? ¿De dónde se lo sacó Pablo? En los evangelios no parece nada que Jesús dijo eso. Jesús nunca dijo más bienaventurado es dar que recibir. ¿De dónde lo sacó Pablo? Se lo inventó. No, no se lo inventó. Hay muchos documentos que a nosotros no nos han llegado. ¿Perdón? ¿De Hillel? Puede ser, puede ser. No se sabe. Bueno, obviamente hay otras teorías, ¿verdad? Pero por temas de tiempo no se los voy a explicar porque hablan del documento Q y otras cosas más que son documentos que son históricos. La IDH, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero si Pablo lo está citando, en algún lado él debe haber escuchado, leído o aprendido que Jesús lo dijo. ¿Sí? Entonces, mire qué interesante eso. Así que esos eran los dos grandes maestros de ese tiempo y de ese momento. Ok. ¿Qué otro aspecto es importante tomar en cuenta para partir del el estudio del Nuevo Testamento? El aspecto social. ¿Por qué es importante el aspecto social? Porque en esa época existían 3 clases sociales. Hay una cuarta que es como una subcategoría. Yo la quise poner para que ustedes tengan el dato. Pero es importante tomar en cuenta que en los tiempos de Jesús habían 3 clases sociales bien marcadas. Y mire qué interesante, ¿verdad? Lo que la sociología después estableció como estratos sociales, ya en esa época ya había ese problema. Estaba la clase alta, ¿ya? Y la clase alta eran las familias de los jefes políticos y religiosos, de los comerciantes que eran solventes en su tema económico, los terratenientes, los recaudadores de impuestos y los publicanos. Se cree que Jesús, cuando llama a Mateo, era una persona que tenía una condición económica un poquito diferente a la de los demás, ¿sí? Porque acuérdense, él trabajaba recaudando impuestos para el Imperio Romano. De hecho, también hay otros escritores que hablan que él era pues también escritor, ¿verdad? Ahora, mire qué interesante. Esa es la clase alta. En la clase alta estaban todas esas personas que estamos mencionando. Está la clase media. Cuando hablamos de la clase media, son los medianos y pequeños comerciantes, los artesanos, los sacerdotes, los maestros de la ley. Ellos estaban en esa clase media. Pero había otra clase más, que era la clase baja. ¿Quiénes eran los de la clase baja? Los pobres. Esta era la más numerosa. Estaba formada por jornaleros que vivían al día. Usted puede encontrar una referencia en Mateo 20, 1 al 16, y muchos otros vivían al margen de la sociedad. Y en esa categoría de los pobres entra lo que son los mendigos, los leprosos, los paralíticos, los enfermos, las viudas y otra cantidad de gente más. Ahora, yo no sé qué nota usted cuando Jesús viene y empieza a hacer su ministerio en el aspecto social con esta gente. Mire qué interesante, esto es un principio teológico que le voy a mencionar. Jesús se encarnó en la sociedad de esa época, porque él trabajó con todos. Él, por así decirlo, hay varios sucesos donde Jesús se encuentra con un rico y le dice, mira, vende todo lo que tienes. Él no discriminó ni a ricos, ni a pobres, ni a enfermos, ni personas que tenían ciertas condiciones sociales, no. Él tuvo una incidencia social, ¿sí? Y eso ya, de una u otra manera, nos debe ir haciendo pensar a nosotros que como creyentes, como pastores, debemos de tener una incidencia social. Ahora, esas son las 3 clases sociales
que hablan varios escritores, entre ellos Edesio Sánchez. Ahora, existía una cuarta categoría, pero fíjense que es curioso porque hay otros escritores que dicen que realmente esa no era una categoría, sino una subcategoría, es decir, algo mucho más bajo que lo bajo. ¿Y sabe quiénes estaban ahí? Los esclavos. Miren que hay escritores que no meten a los esclavos en la clase baja. Parece que los esclavos en aquel momento tenían un lugar más bajo en la escala social. Aunque su estatus dependía también de los recursos de sus amos. Es decir, si un amo tenía mucha plata, pues iba a estar un poquito más cómodo, pero era siempre esclavo. Los esclavos no eran judíos, los esclavos que no eran judíos, rara vez obtenían su libertad. ¿Se acuerda que hay una ley en el Antiguo Testamento que después de un tiempo el esclavo puede ser libre, pero si se quiere quedar, pues va a ser por acto voluntario? Pero los esclavos que no eran judíos muy rara vez obtenían su libertad. Y hay un escritor que dice que en esa época, en ese tiempo, en la población que Jesús se manejaba, en la Palestina en ese tiempo de Jesús, esa población era aproximadamente de 1 millón de personas. Quiere decir que Jesús estaba en una ciudad grande, estaba en una ciudad con muchas realidades sociales, estaba con muchas realidades políticas, estaba con muchas realidades psicológicas, vamos a decir. De hecho, hay un escritor que no recuerdo cómo se llama ahorita, que escribe Jesús en tiempos de Jerusalén o algo así bien interesante. Si lo encuentro, se los envío, y habla de muchas cosas bien interesantes en el aspecto histórico. Esas son las 3 cosas que es importante que nosotros debemos tomar en cuenta. De hecho, la tercera es la siguiente: el aspecto literario. La literatura cristiana en todo el Nuevo Testamento se inspira en el Antiguo Testamento. Los primeros escritos del Nuevo Testamento se hicieron en griego, pero muchas enseñanzas y su espíritu literario, corresponde al espíritu hebreo. Y hay otro tema más importante también que hemos de tener en cuenta. La enseñanza primero era oral y en arameo, que era el que se hablaba ahí en ese sentido. Y luego se vierte el griego, 2 palabras arameas que se mantienen en arameo en el Nuevo Testamento. Yo no sé si usted las ha encontrado, pero estas 2 palabras, si alguien puede buscar el texto para que se den cuenta, déjeme ver si yo lo encuentro aquí. Porque es una palabra aramea que tiene un significado bien importante, y ya les voy a decir por qué es que es necesario tomar en cuenta esa. Marcos 14:36 dice: y Jesús decía, Abba Padre, todo es posible para ti, aparte de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. La palabra Abba es padre, pero con una connotación de ternura, como papito. Es diferente a la palabra griega que es pater, que es padre, un poquito más distante. Entonces, esa palabra se mantuvo en el Nuevo Testamento con esa forma de escribirla en el arameo, ¿sí? Esa palabra es aramea. Y la otra es Maranate. Ya les voy a dar el texto donde dice exactamente esa palabra. A ver. Ok. Maranata significa el Señor viene, y déjenme ver el texto. Si alguien lo encuentra, me dice cuál es la cita, por favor. No la tengo yo aquí. ¿Alguien sabe dónde está el texto? Si no, yo lo... Ok. Ok, Corintios 16:22 dice ahí. El texto, pues, lo pueden buscar, y ahí está esa palabra Maranati, lo que significa es, en pocas palabras, el Señor viene. Palabras que se mantuvieron en el Nuevo Testamento en arameo. Entonces, es importante cuando nosotros vemos ese aspecto literario. Preguntas hasta aquí, amados hermanos, para pasar a otro tema ya del canon. Preguntas.
¿Están aquí todavía o se me fueron? ¿Dudas? ¿Críticas? ¿Cuestionamientos? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No hay Pastor, una preguntas? pregunta. Sí, A ver, pastor, sí. pastor, no me quedó bien claro porque de dónde sacó Pablo la bienaventurado es dar que recibir. ¿De Ok. dónde citó la frase esa? Sí. Bueno, bueno, ahorita en esta parte del canon que vamos a entrar, les voy a explicar algo. No crean que los libros de la Biblia, especialmente los del Nuevo Testamento, circularon así como nosotros la tenemos, en un solo tomo, vamos a decir. Hay muchas fuentes, hermana Patricia, que circularon en la época, que finalmente pues no las tomaron en cuenta para ser canónicas, pero existe un documento que se llama el documento Q, o la fuente Q, que es que registra los dichos de Jesús, ¿ya? Entonces, posiblemente, Pablo en algún momento encontró información de Jesús, cosas que Jesús dijo, y por eso él cita esa frase de Jesús. Lo que han dicho algunos comentaristas es, no sabemos de dónde Pablo sacó eso, posiblemente fue un documento que se llamaba documento Q, o posiblemente él tenía acceso a otras fuentes de la época que registraron cosas que Jesús dijo. Acuérdense, amados hermanos, que Jesús debió haber dicho una cantidad de cosas que no están registradas en la Biblia, ¿sí? Ahora es que nosotros tenemos una forma canónica de decir, esta es la Biblia, esto es lo que se aprobó. Entonces, seguramente Pablo, hermana Patricia, en algún lado o leyó o escuchó o tenía una información que nosotros no tenemos, que esa frase Jesús la pronunció. Los comentaristas han dicho que es una frase auténtica, ¿sí? Que no es que Pablo se lo inventó. ¿Ya? Ok. ¿Quién más iba a preguntar algo? De nada, hermana Patricia. ¿Quién más iba a preguntar? Yo, pastor, nomás le quería ¿Quién preguntar. es yo? Es que no las perdón. no. Hermana Jade. Sí, ya, Jade, díganos. Pastor, ¿qué significa la otra palabra que dijo Jesús, la de Talita Kumi? ¿Qué significado tiene? Ya, esa tiene un significado bien importante, ¿verdad? Porque ahí él está haciendo un milagro de sanidad, ¿sí? Está haciendo un milagro de sanidad. Y hay que ver todo el contexto porque está hablando en un idioma que, si no me equivoco, es niña, a ti te digo, ¿sí? Levántate. Yo creo que eso es lo que dice el texto, si no me equivoco. Entonces, Sí, él está hablando, ¿sí? Así Okay. dice, pastor. Ya, esa es otra de las gracias, hermana Jade, por esa pregunta. Esta es otra, obviamente hay más, ¿verdad? Pues si nos dedicamos a buscar más minuciosamente, hay otras frases que de repente podemos encontrar en la Biblia que quedaron en un idioma arameo, como lo veíamos al inicio, ¿verdad? Que en la tablilla de la crucifixión de Jesús había 3 formas de idioma. Y puede ser que esas sean otras de las que podemos ver en el Nuevo Testamento, que quedó también ahí, de un arameo, ¿sí? O de un hebreo galilaico, como dicen algunos, ¿sí? Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Pastor, la cita que dio, ¿cuál fue? ¿Cuál de todas? De Corintios, primero Corintios 16, 22, tengo aquí. 16, 22. Sí. Y fíjense, es curioso porque yo estoy viendo aquí que solo aparece una vez en la epístola de los Corintios. Ya. Ok. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Vamos a otro tema, ¿verdad? De los tantos que podemos hablar de lo que es el Nuevo Testamento. Vamos a hablar del canon. Tenemos que hablar un poquito del canon. No nos vamos a meter a fondo porque esto es para un par de horas meternos ahí y hablar otra cosa más, pero vamos a sacarlo más concreto. Canon es una palabra griega que denota una vara recta y pues este tipo de vara llegó a ser utilizado como una barra. Algunos dijeron en su momento que era una forma de medir, una vara de medir, una regla que era diversamente aplicada a los objetos especiales. En este sentido, eso se empezó a utilizar para darle como
sentido a los libros que iban a formar parte de ese canon, de esa regla, que cumplían esa regla. Acuérdense de esto siempre. Los libros del Nuevo Testamento no empezaron a circular como la forma de Biblia que nosotros tenemos, empezaron a circular por separado. Y aparte de circular por separado los libros que nosotros ya conocemos, había otro montón de libros, había otro montón de escritos. De hecho, por eso es que se decide elaborar un canon, es decir, una regla, es decir, una forma de decir, ok, esto es lo oficial. Todo lo que no entre en ese canon, en esa regla, es extraoficial. Y por eso usted se va a dar cuenta que existen los libros apócrifos, los libros deuterocanónicos, existe el Apocalipsis de Pedro, existen los evangelios de la infancia, existe el evangelio de Judas, existe, de hecho, déjenme darle el dato, la carta a los Corintios. ¿Cuántas cartas a los Corintios tenemos nosotros? ¿Cuántas tenemos? A ver, alguien que me diga, ¿cuántas cartas a los Corintios tenemos? Dos. Ok. Según algunos historiadores, miren lo que dicen, hermanos. Fueron 7 cartas a los Corintios. De las que fueron canónicas y de las que se encontraron, solo fueron 2. Y la primera que nosotros tenemos es la tercera y la otra la cuarta. ¿Ya? Es decir, hay información que se pudo perder. Las cartas de Apolo, que era otro documento que circulaba en la época, que era muy importante, no entró al canon. Es decir, circulaban muchos escritos ahí, circulaban muchos documentos, porque hubo un tiempo que la gente empezó a escribir, y para evitar tantas cosas, porque incluso también aparecieron algunos que escribían disparates, ¿verdad? Empezaron a hacer el canon. Fíjese qué curioso. Empezaron a escribir tantas cosas que hay un documento que habla de que los magos, de hecho, decían que había un cuarto rey mago, y el cuarto rey mago se llamaba Artaban, y que él no llegó a encontrarse a Jesús porque se perdió en el camino. Entonces, usted se imagina cuántas leyendas. De hecho, hay evangelios de la natividad, los evangelios de la infancia, que dicen que Jesús, cuando estaba en el pesebre, unas serpientes venenosas querían asesinarlo, pero que Jesús, como era Dios, pues mató a la serpiente. Y empezaron a circular un montón de cosas así, algunas interesantes, otras disparatadas. De hecho, hay otros evangelios, si no me equivoco, que hay un relato si no me equivoco, que es de una de las discípulas de Jesús, María Magdalena. Y fíjense qué curioso, ese relato en uno de los evangelios apócrifos, la única forma en la que María Magdalena puede entrar al reino de los cielos es si se convierte en hombre. Entonces empezaron a surgir una cantidad de cosas disparatadas, unas interesantes, otras no tanto. Entonces, por eso es que surge la idea de crear un canon. También en el canon, pues, se utilizan ciertas aplicaciones metafóricas, surgieron a partir de su significado literal, como ser norma o modelo. Ahora, ¿cuál es, por así decirlo, los testimonios de la formación del canon del Nuevo Testamento? ¿Quiénes son, por así decirlo, los argumentos, o cuáles son los argumentos oficialmente reconocidos de que el Nuevo Testamento es canónico? Bueno, existe lo que se llama la evidencia interna. ¿Qué es la evidencia interna? Vamos a buscar estos textos. 1 Timoteo 5:18 y Lucas 10:7. Alguien que me ayude a buscar esos dos textos, por favor. A ver qué es lo que dice. Esa es la evidencia interna, es decir, encontramos en la misma Biblia que esos escritos son, por así decirlo, inspirados. Son canónicos, es decir, son palabras de Dios. ¿Qué dice 1 Timoteo 5:18? Alguien que me ayude a buscarlo, por favor. Dice, pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey que trilla. Y también, el trabajador tiene derecho a su paga. 1 Timoteo dijo. Sí. 5:18, ¿verdad? Sí.
Sí, es lo que dice. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey que trilla. Y también... Segunda, entonces. Creo que hay un error de dedo ahí. Ok, ¿alguien me ayude a buscar la otra entonces? Lucas 17. Yo, pastor. Sí. Nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. No os paséis de casa en casa. Ok. Y el otro es 2 Timoteo. 2 Timoteo 3, 16, 17 es la clásica ahí. 2 Timoteo. Toda la escritura está inspirada por Dios. Ese. Y es Ajá, útil sí para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de buena obra. Ok, fíjense qué interesante. Ahí el texto lo que está diciendo es que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Y empieza a dar argumentos que es para corregir, para instruir, y el fin es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Es decir, la escritura, el Nuevo Testamento, la palabra, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es palabra de Dios. ¿Ok? Eso es en cuanto a la evidencia interna. Ahora, vayamos un poco a la evidencia externa, es decir, la evidencia externa es lo contrario, es lo que otras personas pudieron decir también en su momento para sostener que el Nuevo Testamento, también los libros del Nuevo Testamento eran canónicos. Está la famosa Didache o Didache. ¿Qué era este? Que era otro documento, hermana Patricia, que circuló en ese momento de Jesús, después de Jesús. La Didache o la Didache eran las enseñanzas de los apóstoles y la utilizaban como un documento de orientación, adoctrinamiento, la iglesia primitiva, ¿sí? Ahí tenían algunas normas, ahí tenían algunas formas de cómo practicar la cena del Señor, de cómo bautizar, de cómo orar. Esa didache o didache cita a Mateo en algunas partes. Está la carta de Clemente el Romano. Ese famoso Clemente el Romano era una persona que escribe a Corinto. Esa creen que es una de las cartas que se perdió, que no encontraron, pero él escribe a Corinto y hace alusión a los evangelios, pero también a las 7 epístolas de Ignacio de Antioquía, que hace alusión a las cartas paulinas. ¿Quién era Ignacio de Antioquía? Pues era una persona que en su momento tuvo visiones de parte de Dios y las pudo ir plasmando. Y hay otras evidencias más también que podemos ir viendo como algo externo, gente que era escritora, era pensante y citaba lo que la misma Biblia decía, especialmente el Nuevo Testamento. Hay otro grupo que es el testimonio de los apologistas griegos. ¿Quiénes eran estos apologistas griegos? Bueno, hay uno bien interesante. Este era Aristides o Arístides, dicen algunos. Este era una persona que presentaba su autoridad inspiracional en los evangelios. Era un filósofo, pero también surge el famoso Justino Mártir. Este Justino Mártir fue una persona que en su momento argumentó el amor y la verdad. Y el amor y la verdad, la única forma que se podía conocer era a través de Jesús, el Jesús del que se hablaba en los evangelios. Entonces, mire qué interesante. Hay evidencias internas, como lo vimos en el texto anterior, el último, especialmente en 2 Timoteo. Hay una evidencia externa y hay una evidencia del testimonio de los apologistas griegos. Los apologistas eran quienes defendían la fe, quienes defendían por medio de sus argumentos, de sus defensas literarias, todas aquellas herejías que atentaban contra lo que era la fe en ese momento y en ese entonces que se estaba desarrollando el Nuevo Testamento. Ahora, existieron criterios para considerar los libros
como canónicos no es que eran cualquier tipo de documentos los que iban a entrar al canon, sino que había varias pruebas, por así decirlo, o filtros. Número uno, el primero era el uso eclesiástico que se utilizaba en la liturgia cristiano-eclesiástica o en la iglesia. Era utilizar esos libros, era leer esos libros, leer esos escritos. Si eso sucedía, pues se tomaba en cuenta como que era algo canónico. ¿Qué más? Su origen apostólico, que sea escrito por un apóstol. Fíjense que es curioso esto que le voy a mencionar. Existen dos escuelas también de interpretación bíblica, de estudio bíblico, y lo que es la alta crítica y la baja crítica. La alta crítica es un tema netamente histórico y académico, y el argumento de la alta crítica dice lo siguiente: no puede ser posible que los libros de la Biblia los hayan escrito los autores que pensamos. Es decir, no se cree que Mateo escribió Mateo, no se cree que Marcos escribió Marcos, no se cree que Juan escribió Juan. Y uno de los argumentos que da la alta crítica, que es netamente académico, histórico, dicen, es porque la historia se fue construyendo. Fueron comunidades matianas, comunidades marcanas, comunidades juaninas que fueron dándole forma a los evangelios y a otros libros. Eso dice la alta crítica. La baja crítica, que es la que andamos nosotros, todos los mortales, dice que definitivamente quienes escribieron esos libros fueron el libro, los que tienen el nombre. Por ejemplo, Mateo escribió el Evangelio de Mateo, Marcos escribió el Evangelio de Marcos, Juan escribió el Evangelio de Juan, y de hecho hay escritores que datan, dan fecha, dan contenido histórico. Ahora, los evangelios, especialmente, eso lo vamos a ver más adelante, que nosotros tenemos en nuestra Biblia, hay que hacer una diferencia. Se la voy a explicar un poco en la siguiente clase que tengamos. Pero el primer evangelio que se escribió, ¿cuál creen ustedes que fue? Evangelio de Juan. No, a ver, ¿quién más? Marcos, el Evangelio Evangelio de Marcos, correcto. El primer evangelio que se escribió fue Marcos, pero ¿cuál es el primer evangelio que aparece en nuestras Biblias en el Nuevo Testamento? Mateo. Correcto, Mateo. ¿Sí? El primero fue Marcos. De hecho, hay varios escritores que dicen que los demás evangelios toman de Marcos sus argumentos teológicos e históricos. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de los 4 evangelios, hay que hacer la diferencia. Hay 3 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas, que son sinópticos, ¿ya? Sí, es a través de, quiere decir eso, tener un panorama. Pero la temática en Mateo, Marcos y Lucas es bien diferente, o mejor dicho, el evangelio de Juan es muy diferente a los otros 3 evangelios. ¿Por qué? Porque cuando usted estudia el evangelio de Juan, se va a dar cuenta que ahí el contenido es cristológico, es una teología alta, es una cristología alta. Los argumentos son más teológicos, cosas que no aparecen tanto en los otros evangelios. Entonces, ahí se va dando toda esa dinámica de la particularidad de los libros de la Biblia en el Nuevo Testamento. Pero se tomaba en cuenta si era canónico, si tenía un origen apostólico y si había sido escrito por un apóstol. Número 3, su unidad doctrinal, es decir, que presente la obra de Jesucristo como salvífica. Creo que en eso no hay duda de que los libros del Nuevo Testamento presentan a Jesús como en lo principal, como en uno de los libros de que encontramos, si no me equivoco, en Hebreos, que Jesús es el autor y consumador de la fe, que somos aceptos en Dios por medio de Cristo, y todo lo que habla la doctrina en Romanos también, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, dice la palabra. Entonces, esas son algunas de las características que debían de tener los libros en aquel entonces. Ahora, mire qué curioso, en el siglo III, algunos libros
tuvieron dificultad para ser aceptados como canónicos. O sea que algunos tuvieron problemas para entrar en el canon. ¿Y cuáles fueron esos libros? ¿Y cuáles fueron las razones? Vamos a ver algunas. El libro de Santiago, de Hebreos, Apocalipsis, Segunda y Tercera de Juan, Segunda de Pedro y Judas, especialmente en la región de Occidente, por los siguientes motivos. Mire qué interesante. ¿Cuáles fueron esos motivos? Apocalipsis por el capítulo 21 al 6. Toda la iglesia oriental, que era una parte de la iglesia en esa región, y la iglesia occidental combatió las ideas milenaristas por el surgimiento de las herejías en torno a este tema. Lo que yo le mencionaba, había un momento en que la iglesia en ese tiempo decía, la iglesia sí va a pasar el milenio, no va a pasar el milenio, existe el milenio, no existe el milenio, tantas cosas que se dijeron en esa época, pero costó que entrara. Y lo otro, como bien lo habíamos mencionado, creo que todos aquí en un solo consenso sin ponernos de acuerdo, el mensaje, la forma de presentarse los argumentos en Apocalipsis era como muy fantasioso, muy novelístico. Si imagínense a nosotros, nos complica un poco esos símbolos que encontramos en el Apocalipsis, ya con tal vez todo el conocimiento y el bagaje que tenemos ahora. Usted se imagina cómo estaba esa gente en aquel tiempo, cuando se hablaban de un montón de cosas. De hecho, la conclusión del libro de Apocalipsis, según los escatólogos, es que al final, obviamente, el bien va a triunfar sobre el mal, pero también surge en una época de los mártires, es decir, los mártires iban a morir en la tierra por la persecución, por tantas cosas que vimos con los emperadores que no estaban de acuerdo con la proclamación del evangelio, y iban a ser mártires. Pero el mensaje de Apocalipsis es, hay una tierra nueva, hay algo trascendente. Al final, aunque pierdan su vida, van a vencer, ¿sí? Y surge esa literatura apocalíptica en ese contexto. ¿Cuál era otro libro que costó que entrara? Santiago. ¿Pero por qué? Porque se contrapone la enseñanza de Pablo sobre la fe sin obras. Es decir, la interpretación que hicieron de Santiago en aquel entonces fue que eran necesarias las obras, ¿sí? Y en Santiago lo que está diciendo el principio teológico es que la fe definitivamente debe llevarnos a las obras. No son las obras las que nos llevan a la fe, ¿ya? Y lo pone desde ese planteamiento, y es importante que lo veamos de esa manera. Número 3, Judas, porque hace referencia al libro de Enoc, y el libro de Enoc es apócrifo. Hay una referencia ahí en Judas sobre el tema del libro de Enoc, cuando habla de, creo que si no me equivoco, de los espíritus encarcelados y otras cosas más. De hecho, Enoc es un libro que habla de los vigilantes, tiene varios capítulos, el tema de la rebelión, menciona algunos ángeles, les da nombre, les da funciones. Y la idea es, en términos generales, es que los ángeles se revelan, a los que en el libro no se llaman vigilantes, y como los ángeles son irredentos, es decir, no tienen redención los ángeles, estos ángeles caídos, por así decirlo, le piden que le pida a Dios que los perdone. Aparece el tema del diluvio y otras cosas más, pero por eso decían que no podía entrar en el canon. Segunda y tercera de Juan, así como segunda de Pedro, fueron rechazados por el desconocimiento del autor, porque no se sabía en ese entonces todavía ciencia cierta si eran ellos los que habían escrito esos libros, y no veían a los apóstoles responsables de esa literatura. Es más, en el caso de Hebreos, hay autores que piensan que quien lo escribió fue una mujer. No se sabe a ciencia cierta. Son de las cosas, ¿verdad? De los chismes académicos que se dicen en estos ambientes académicos. Dicen que fue una mujer, no se sabe, pero ahí estamos. Ok. Lo último que tenemos aquí es que debemos de tomar en cuenta la teología del Nuevo Testamento, con algunos temas que obviamente la teología del Nuevo Testamento es muy amplia, pero yo traté de buscar los temas que son más recurrentes o más, la palabra tal vez no es sobresaliente, pero que son necesarios que nosotros los tomemos en cuenta desde nuestra práctica y estudio del Nuevo Testamento. Preguntas hasta aquí con esta segunda parte, para que vayamos a la tercera. ¿Preguntas? No, ¿Estamos bien? Si usted no tomó nota, no se preocupe, yo le voy a enviar las diapositivas. ¿Estamos bien?
Han andado muy callados hoy, no sé qué pasó. Mucha información. Está Mucha todo explicado información, va bien, rápido. pastor. Ya, muy Todo está bien, muy bien bien. explicado. Excelente. Ok, vamos rapidito a la teología del Nuevo Testamento. Discúlpeme que un poquito mal de la garganta. ¿Cuál es la teología del Nuevo Testamento? Bueno, miren, es importante que nosotros partamos como algunos de ustedes dijo. Uno de los temas importantes del Nuevo Testamento desde su teología es la salvación. El tema de la salvación se estudia en teología como la soteriología, es el plan salvífico de Dios por la humanidad. En el Antiguo Testamento la gente expiaba sus pecados, expiar es cubrir, expiaba sus pecados con los diferentes sacrificios que hacían. En el Nuevo Testamento, digámoslo de esta manera, así tan coloquial, el método de salvación cambia, porque en el Antiguo Testamento era algo que tenía que estarse practicando todo el tiempo, era algo que tenía que estarse haciendo de acuerdo al pecado, pues había una ofrenda, de acuerdo a cada cierto tiempo, existe toda esa dinámica, pero en el Nuevo Testamento la cosa cambia totalmente. ¿Por qué? Porque el Cordero, el sacrificio perfecto es Jesús. Y eso nos hace a nosotros pensar que el tema de la salvación cambia y obviamente ya no es necesario seguir teniendo sacrificios. ¿Por qué? Porque la cuenta es saldada. ¿Recuerdan ustedes cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz? Consumado es, hecho está. Consumado es. Ya, esa palabra en griego significa está hecho. No se necesita más nada, ¿sí? Entonces, ya no es necesario ningún otro sacrificio. No es necesario los rituales, no son necesarios los protocolos. ¿Por qué? Porque uno de los puntos importantes en la teología del Nuevo Testamento es la salvación. ¿Cómo ahora el ser humano va a ser salvo? Ahora, vamos a preguntarnos esto. ¿Cómo se salvaban en el Antiguo Testamento las personas? Era por la ley, ¿sí? En el Nuevo Testamento no somos salvos por la ley, sino por la gracia. Entonces, cambia definitivamente la óptica, el argumento, el peso de lo que es la salvación. Y ya en el Nuevo Testamento, acuérdense, ya no solo es un tema de un pueblo escogido, sino que ya entra lo que es los gentiles, entran las misiones, y ya la salvación es también para todo aquel que pueda recibir ese regalo. La gracia, que es precisamente eso, es un tema importante, hace un contraste totalmente diferente y bastante profundo con lo que es la ley, ¿sí? En el Antiguo Testamento se perdió el espíritu de la ley, a tal punto que Dios en algún momento les dijo, ya no quiero que hagan más sacrificios, me tienen enojado, me tienen molesto, porque de labios me honran, pero su corazón está lejos, y empieza toda una historia ahí con el tema de los rituales, pero en el Nuevo Testamento la gracia es suficiente para salvarnos. Número 3, la fe es importante porque lo vemos recurrente en todo el Nuevo Testamento, es decir, poner nuestra fe. Fíjense qué curioso, y aquí es donde yo le mencionaba, nosotros tenemos fe cristiana. La fe cristiana significa que nosotros ponemos, como dice un escritor, un teólogo, toda nuestra confianza en Cristo. Por eso es que tenemos fe cristiana. Alfonso Ropero dice lo siguiente, la fe nunca va a estar en crisis. Siempre ha existido y siempre va a seguir existiendo la fe, porque la fe es algo inherente al ser humano. El problema es en dónde pone el hombre su fe. Mire que hay gente que pone su fe en otras cosas, la pone en la ciencia, lo pone en el ser humano, lo pone en los políticos, y Alfonso Ropero dice esto, que es un filósofo cristiano. Hay gente que cree en los ovnis, hay gente que cree en otras cosas, porque la fe nunca ha sido un tema de que ya no va a existir, sino el tema es en qué ponemos nuestra fe. En el Nuevo Testamento, el autor y consumador de la fe es Jesús, ¿sí?
Entonces, eso cambia drásticamente y es un punto importante. Número 4, empieza a darse elementos sobre lo que es la Trinidad. Fíjese que en el Antiguo Testamento no aparece tan explícito el tema de la Trinidad, ¿sí? No tan explícito. Pero cuando vamos a los evangelios, especialmente en el bautismo, ¿usted recuerda cuál fue la figura clara de lo que era la Trinidad y cómo apareció ahí? ¿Qué pasó en el bautismo de Jesús? ¿Recuerda usted? Que es uno de los textos que puede identificar. Santo, como paloma. Ok. Jesús está siendo bautizado, el Espíritu Santo desciende como paloma y hay una voz que dice, este es mi hijo en el que tengo complacencia. Se empieza a elaborar ya teológicamente el concepto de la Trinidad. Por así decirlo, se empieza a comprender, se comienza a entender. Número 5, la resurrección. En el Nuevo Testamento, obviamente, pues vemos claro, pues que el tema de la resurrección, por la resurrección de Cristo, eso nos debe llevar a pensar y a reflexionar nuestra teología. Y es importante que yo diga esto desde el punto de vista teológico. Históricamente, clínicamente, médicamente, humanamente, no podemos sostener la resurrección, ¿sí? No podemos estar 100% seguros desde el punto de vista médico, clínico, humano, que Jesús resucitó. Por eso hay escritores que dicen, no, la resurrección no fue real porque nadie la constató. Y le quiero explicar esto en el punto de vista teológico del Nuevo Testamento. Nosotros sí creemos en la resurrección, porque la resurrección es una de las, bueno, de hecho, el siguiente domingo, el domingo de resurrección, ¿verdad? Nosotros creemos en la resurrección por dos cosas. No porque alguien la aprobó o no la aprobó, sino por el testimonio de las Escrituras. Y porque es una verdad de fe. ¿Ya? Creemos por esas dos cosas, desde el punto de vista teológico, en la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque las Escrituras hablan de la resurrección de Jesús y es una verdad desde nuestro cristianismo, es una verdad de fe. Esos son los dos argumentos que nosotros podemos sostener de lo que es la resurrección. Y el último es la escatología, que es la que no nos gusta a muchos. ¿Por qué es importante el tema de la escatología? Porque en el libro de Apocalipsis, este libro está un poco más explícito hasta cierto punto en el Nuevo Testamento. Describe la venida de Cristo, describe el juicio final, el destino eterno de las almas, también se describe la batalla final entre el bien y el mal, y para terminar esa escatología, la victoria final de Dios sobre Satanás. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta la teología del Nuevo Testamento. Pueden haber otros elementos también teológicos porque son muy amplios, ¿verdad? Son muchos, pero haciendo una investigación de los temas que eran más relevantes y de los cuales más aparecían en el Nuevo Testamento, eran esos. Ok, ahora, ¿con qué se quedan de esta clase hoy ustedes para que vayamos cerrando? Si yo les pregunto ahora, ¿qué saben ustedes del Nuevo Testamento? ¿Qué me van a decir ahora? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué saben ahora del Nuevo Testamento? Cambiemos la pregunta. Al inicio me dijeron unas cosas. Ahora al final de la clase, ¿qué me dirían? Bueno, pastor, yo diría que estoy agarrando suficiente información, ¿verdad? Cosas que no sabía y que tengo que ponerle más interés para darme cuenta de lo que es el Apocalipsis. Ok. Ese Apocalipsis. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más? La teología. Se fue el hermano Juan. Ok, mientras vuelve, ¿alguien más? Ahora, ¿qué saben del Nuevo Testamento? ¿Con qué se quedan? ¿Qué les llamó la atención? Buenas noches. Yo, como dice el hermano, también, aprendí cosas nuevas y todo, pero ahora
que puedo comparar los elotes, a todos aquellos que creían poner como el evangelio a su ley, a su forma, y ahora sí puedo tener como más claro ese entendimiento de que cada uno quería llegar a casi la misma finalidad, pero pues cada uno bajo su propia ley. Y también me llamó la atención sobre cómo el estudio, la enseñanza cambia mucho, como ser esclavo, el tener dinero. Hoy en día se mira igual, porque si uno tiene economía más estable, si uno tiene si uno tiene más posibilidades, pues tienes más enseñanza, pero yo algo que he tratado siempre de poner en mis niñas que estudian, que tienen ahorita cada una en su escuela, les digo que quien quiera estudiar, aún así en algo que no sea privado o no inviertas mucho, pero quien quiere ser enseñado, pues aprende. Ok, si me da chance, hermano, si me da chance, yo hice una investigación de quién eran los pobres en Lucas. Y fíjense que hay 3 tipos de pobres en Lucas, ¿sí? Pero bueno, si me da chance les explico exactamente quiénes eran los pobres en Lucas. Interesante ese tema de la pobreza, ¿verdad? Gracias, hermana Norma. ¿Alguien más? Pastor, ¿puede apagar mi micrófono? Sí. No lo puedo apagar yo desde aquí, por favor. Ya, aquí la silenciamos, pues. Ya. Ok, ¿alguien más? Es un nuevo pacto que se hace a través de Jesucristo, mediante la gracia de Dios, ¿verdad? A través de Jesucristo. Habla del Evangelio de Salvación, igual a través de Jesucristo, y donde predominan 3 culturas. Era el judío, el griego y el romano. Sí, ok. Excelente, muy bien, muy bien. Perfecto. Ok, Liliana, hermana Liliana. A mí me llamó la atención lo que dijo de los libros, cómo estaban escritos por uno ve la Biblia, ¿no? Y dice, no, pues así fueron en ese orden. Sí. Pero lo que dijo que cada uno circuló pues solo, ¿no? Y ya después decidieron hacer el canon, ¿no? O sea, juntarlos por todo eso que decía que se escribían cosas barbaridades. Sí. Y entonces Sí. eso fue lo que me llamó mucho la atención. Y también me llamó la atención como los elotes, ¿no? Que decían que eran muy agresivos, que incluso usaban la fuerza, ¿no? Ok. Ya, muy bien. Gracias, hermana Liliana. ¿Alguien más para que terminemos? Pastor. Sí. Yo creo que pues todo es importante, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que uno no sabe y uno aprende, pero lo más importante que a mí se me ha hecho es como reflexionar en que uno tiene que investigar más, no solamente leer la Biblia, sino indagar, investigar, como que hay más libros, que no nada más son los libros que hay en la Biblia, que si cuál se escribió antes. Entonces creo que eso yo he aprendido esta clase, como que no nada más dejarnos guiar como ya la Biblia y ya leímos eso y ya, sino hay más a profundidad. Sí, sí, Diana, y mire que usted dijo algo muy importante, digamos como esa reelaboración de las preguntas, ¿verdad? Se dan cuenta que ahora ustedes ya me están contestando la pregunta del inicio que saben del Nuevo Testamento con otros insumos, y eso está muy bien. Ahora, si yo una de esas preguntas le cambiara, que decía, ¿cuántas veces ha leído el Nuevo Testamento? Ya, algunos dijeron 2 veces, de vez en cuando he leído unos libros. Si yo pudiera cambiar esa pregunta, oye, ya al final de la clase, como con esa dirección que dice Diana, si la pregunta dijera, ¿cuántas veces usted ha estudiado el Nuevo Testamento? ¿Cuál sería la respuesta? No necesitan contestar, ¿verdad? ¿Ya? Cambiaría la respuesta. Es más, yo les soy bien honesto, yo en temas de estudio no he podido estudiar todos los libros de la Biblia. ¿Ya? A veces me he detenido en algunas historias, en algunos relatos, en algunos libros,
Pero es que miren, amados hermanos, eso es un universo, literalmente. Eso es un universo. Ustedes no tienen idea cuánta información, cuánta riqueza hay. Miren solo con lo que dice Diana, solo para que ustedes tengan una muestra, ustedes se van a dar cuenta de todos los libros que yo les voy a enviar del Nuevo Testamento, y eso que faltan un montón, ¿sí? De estudios que se han hecho, de investigaciones que se han hecho. Algunos son cristianos, otros no son cristianos. Antonio Piñero, que es un historiador español que hace poco estuvo en un diálogo con Yatensi Bonilla, interesantísimo. O sea, él habla de cómo la vida de Jesús, el relato del Jesús histórico se fue construyendo en el tiempo, ¿sí? Porque hay unos que dicen que Jesús sí existió, otros dicen que no existió. Entonces, hay todo un montón de cosas, todo un montón de cosas. Entonces, es importante lo que dice Diana. Vayamos un poquito más allá. Pues, ¿y sabe qué es lo bonito de esto? Que ya hay materiales que nos facilitan las cosas. Yo igual, si ustedes quieren, les puedo enviar más materiales que son comentarios. Yo tengo todas las series de William Barclay, los comentarios de Mundo Hispano, los de Editorial Portavoz, porque esos nos sirven como referencia, ¿verdad? Que nos sirven como referencia. Pero interesante lo que nos dice Diana. Ok, oramos, terminamos aquí entonces. Nos vemos el próximo lunes. Esta semana es Semana Santa. Coman pescado en Honduras, sopita de pescado seco. Daniel, aquí en Ecuador se come la fanesca, y fíjense que curioso, porque incluso culturalmente esas cosas del Nuevo Testamento se impregnan en nuestras culturas. Pueden buscar en internet. Aquí en Ecuador preparan un plato que se llama la fanesca. Es una sopa, Daniel, es una sopa espesa de pescado, de bacalao, pescado seco, y se le ponen 12 granos. ¿Y sabe usted qué significan los 12 granos de esa sopa, de esa fanesca? Son los 12 apóstoles, ¿sí? Y yo los molesto aquí en Ecuador, ¿verdad? Les pregunto, de esos 12 granos, ¿cuál representa Judas para no comérmelo? ¿Sí? Porque si no voy a estar mal ahí. Pero mire qué interesante. Mire lo que le voy a explicar. Una cultura, no sé ni cuántos kilómetros hay de aquí, allá, miles tal vez, no sé. Una cultura de otra época, de otro tiempo, cómo ha traído una influencia a nuestras culturas latinoamericanas. Mire cómo nosotros celebramos o conmemoramos el tema de lo que es la Semana Santa, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, quiere decir que el Nuevo Testamento tiene cosas muy profundas y muy fuertes que hasta nosotros nos ha afectado a estos lugares geográficos, ¿sí? Así que vamos a la siguiente semana en un tema que a mí me apasiona, hablar y estudiar de Jesús, los evangelios, y a ver si nos da chance para meternos al libro de los Hechos. Oramos para que el Señor nos bendiga. Señor, queremos darte gracias en esta noche por este tiempo, este espacio de diálogo, de interacción, de intercambiar saberes, intercambiar experiencias, intercambiar información, aprendizajes. Gracias, Señor, por este grupo de hombres y mujeres que se capacitan. Yo te pido que tu Espíritu Santo esté con ellos siempre, que tú los bendigas. Gracias, dale fuerza, danos sabiduría, abre nuestro entendimiento. Y yo te pido, Señor, que tú despiertes en nosotros una pasión por leer, por meditar y llevar a la práctica, Señor, tu palabra, especialmente el Nuevo Testamento, que es lo que estamos estudiando en este tiempo y en este momento, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, amados hermanos, déjenme ver, para yo no tener problemas, tal vez la hermana Yade y la hermana, ¿quién era? Elis o Eli, escríbanme a mi número, por favor, para registrarlos. Se los voy a dejar aquí, porque necesito estar en contacto con ustedes. 0985. Ok, a ese número que estoy mandando ahí para la hermana Eli y la hermana Yade, tiene que agregarle el 500 más 593, ¿sí? Por favor, guárdenlo y escríbanme para registrar, pues, su número. ¿Ok? Nos vemos la otra semana, entonces. Yo les envío la presentación, corrijo una otra cosa que se me fue ahí como un error de dedo, y les envío los libros también. ¿Ya?
¿Estamos bien? Que Dios les Pastor, bendiga. Sí. ¿hay tarea? No, pero si quieren le dejo, yo no tengo problema en eso. No, solo es una pregunta. Ya le van a caer las avispas, como dicen en Honduras, por estar pidiendo tareas. No, disfruten la Semana Santa, hermanos. No hay que hacer nada en Semana Santa, sí, solo meditar. La otra semana nos ponemos de acuerdo con las tareas. Un abrazo y que Dios les bendiga. Gracias. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches a